Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo turco y más allá. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de un culebrón que ha mantenido a todos al borde de sus asientos, un drama que involucra a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo eso, sino que también vamos a adentrarnos en la trama de la misteriosa Cienk a continuación. ¿Intrigados? Pues prepárense porque esto se pone bueno. Antes de que nos sumerjamos en todo el drama, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias exclusivas y análisis profundos de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Y no olviden que también estamos en las redes sociales. Síganos en Menciona tus redes sociales para contenido exclusivo y actualizaciones diarias. Estamos ansiosos por conectar con ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Últimamente el internet ha estado echando humo con un tema en particular, Demet Özdemir sin anillo. ¿Qué significa esto? ¿Problemas en el paraíso? ¿Señal de una posible crisis matrimonial? La especulación está a la orden del día. Y como si eso no fuera suficiente, el nombre de Can Yaman ha vuelto a sonar con fuerza, generando aún más interrogantes. ¿Será que el galán turco tiene algo que ver con todo este embrollo? Recordemos que Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Erkencikus, o Pájaro Madrugador para nosotros. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y los fanáticos de todo el mundo estaban convencidos de que había algo más que una simple amistad. Aunque nunca confirmaron un romance, los rumores fueron constantes y la esperanza de verlos juntos en la vida real nunca se desvaneció. Pero la vida siguió su curso, Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, y Can continuó su carrera, cosechando éxitos en Italia y otros países. Parecía que la historia de Erkencikus había quedado en el pasado. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas nunca son tan simples. Hace unas semanas, empezaron a circular fotos de Demet sin su anillo de matrimonio. Esto obviamente encendió todas las alarmas. Los medios turcos y los fanáticos de la actriz no tardaron en especular sobre una posible crisis en su matrimonio con Oğuzhan. Las razones que se barajan son diversas, desde diferencias irreconciliables hasta problemas de agenda que dificultan la convivencia. La verdad es que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Demet o Oğuzhan. Ambos han optado por el silencio, lo que solo alimenta aún más los rumores. Y aquí es donde entra en escena Can Yaman. Después de un tiempo alejado de los focos turcos, Can ha vuelto a sonar con fuerza en los medios de comunicación de su país. Se dice que está trabajando en varios proyectos nuevos y que está dispuesto a reconectar con su público turco. Y casualmente, este regreso coincide con la supuesta crisis matrimonial de Demet. ¿Casualidad? Algunos no lo creen así. Muchos fanáticos de Erkencikus han empezado a fantasear con la idea de un reencuentro entre Demet y Can, tanto en la vida real como en la pantalla. La química entre ellos era tan fuerte que muchos consideran que sería un error no aprovecharla. Y hablando de aprovechar oportunidades, aquí es donde entra en juego el misterioso misterio de Cienk a continuación. ¿De qué se trata esto? Pues bien, Cienk se refiere, por supuesto, a Erkencikus. Y la continuación, nadie lo sabe con certeza. Hay rumores de una posible segunda temporada, de una película que retome la historia de Can y Sanem, o incluso de un nuevo proyecto que los reúna como pareja protagónica. La verdad es que la información es escasa y la mayoría de las noticias provienen de fuentes no oficiales. Sin embargo, la sola posibilidad de ver a Demet y Can juntos de nuevo ha generado una enorme expectación entre los fanáticos. Muchos sueñan con que la magia de Erkencikus reviva y que esta vez, la historia de amor traspase la pantalla y se convierta en realidad. Pero seamos realistas, la situación es complicada. Demet está casada, aunque según los rumores, su matrimonio atraviesa un momento difícil. Can está enfocado en su carrera y ha mantenido una vida sentimental discreta. Además, no podemos olvidar que los medios turcos, al igual que los de otros países, a menudo exageran y distorsionan la información. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la situación matrimonial de Demet Özdemir es incierta.
Las fotos sin su anillo de matrimonio son una señal preocupante, pero no confirman una separación. En segundo lugar, que el regreso de Can Yaman a la escena turca coincide con la supuesta crisis de Demet, lo que ha alimentado las fantasías de los fanáticos de Erkencikus. Y en tercer lugar, que el misterio de la Cienca a continuación sigue siendo un enigma, aunque la sola posibilidad de ver a Demet y Can juntos de nuevo genera una enorme expectación. En resumen, tenemos un drama con todos los ingredientes, una estrella de televisión en crisis matrimonial, un galán que regresa a su país y un proyecto misterioso que podría unirlos. ¿Qué más se puede pedir? Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis del culebrón de Demet Özdemir, Can Yaman y el misterio de la Cienca a continuación. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Oğuzhan se separarán? ¿Ven posible un reencuentro entre Demet y Can? ¿Les gustaría ver una continuación de Erkencikus? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se unan a la conversación, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que todavía hay más. Porque este drama, como una buena telenovela turca, tiene capas y capas de intriga que aún no hemos explorado a fondo. Vamos a sumergirnos aún más en los detalles, en los rumores, en las posibles conspiraciones y en las razones detrás de todo este revuelo mediático. Primero analicemos con lupa la situación matrimonial de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Su boda, celebrada con gran pompa y circunstancia, parecía un cuento de hadas hecho realidad. Las fotos de la ceremonia, los vídeos de la fiesta, los mensajes de amor en las redes sociales, todo apuntaba a una felicidad inquebrantable. Sin embargo, como bien sabemos, la realidad a menudo dista mucho de la imagen que proyectamos al mundo exterior. Los rumores de crisis en su matrimonio no son nuevos. Desde hace meses, se han escuchado susurros sobre supuestas discusiones, diferencias irreconciliables y falta de tiempo para compartir en pareja debido a sus apretadas agendas profesionales. Se dice que Oğuzhan, muy centrado en su carrera musical, a menudo se ausentaba de casa por largos periodos, dejando a Demet sola y sintiéndose descuidada. Por otro lado, también se comenta que Demet, una estrella en ascenso con múltiples proyectos en marcha, no siempre podía dedicar el tiempo y la atención que Oğuzhan esperaba. ¿Pero por qué el silencio ensordecedor de la pareja? En el mundo del espectáculo, es común que las celebridades opten por no comentar sobre su vida personal, especialmente cuando se trata de temas delicados como un posible divorcio. Algunos lo hacen para proteger su privacidad, otros para evitar alimentar los rumores y otros, simplemente, porque están esperando el momento adecuado para hacer una declaración oficial. En el caso de Demet y Oğuzhan, el silencio podría interpretarse de varias maneras. Quizás están intentando solucionar sus problemas en privado, lejos del escrutinio público. Tal vez están negociando los términos de un posible acuerdo de divorcio. O quizás simplemente están esperando a ver cómo evolucionan las cosas antes de tomar una decisión definitiva. Pero la ausencia del anillo de matrimonio de Demet es una señal innegable de que algo no está bien. En la cultura turca, el anillo de matrimonio es un símbolo muy importante de compromiso y fidelidad. Que una mujer casada se quite el anillo en público, especialmente una figura pública como Demet, es una declaración implícita de que algo ha cambiado en su relación. Ahora pasemos a analizar el regreso de Can Yaman a Turquía. Después de triunfar en Italia con la serie Sandokan, Can ha expresado su deseo de volver a trabajar en su país natal. Se dice que tiene varios proyectos en mente, incluyendo una posible colaboración con una importante productora turca. Pero ¿por qué este regreso coincide con la supuesta crisis matrimonial de Demet? ¿Es una simple coincidencia? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Los más románticos, los fanáticos incondicionales de Erkencikus, sueñan con que Demet y Can se reencuentren en la vida real y que su historia de amor tenga un final feliz. Creen que el destino los está uniendo de nuevo y que esta es la oportunidad perfecta para que ambos se den cuenta de que están hechos el uno para el otro. Pero seamos realistas, la situación es mucho más compleja que eso.
Demet está casada, aunque su matrimonio esté en crisis. Can está enfocado en su carrera y ha mantenido una vida sentimental discreta desde que se alejó de Turquía. Además, no podemos olvidar que la imagen que proyectamos en la pantalla no siempre se corresponde con la realidad. La química entre Demet y Can en Erkenci era innegable, pero eso no significa necesariamente que exista una conexión romántica entre ellos en la vida real. Son actores profesionales y saben cómo interpretar sus papeles de manera convincente. Sin embargo, la posibilidad de un reencuentro entre Demet y Can sigue siendo un tema recurrente en los medios turcos y en las redes sociales. Muchos fanáticos sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla, ya sea en una secuela de Erkenci o en un nuevo proyecto. Y aquí es donde entra en juego el misterioso misterio de Cienk a continuación. ¿De qué se trata realmente? ¿Es solo un rumor infundado, o hay algo de verdad en todo esto? La información es escasa y contradictoria. Algunas fuentes afirman que se está trabajando en una segunda temporada de Erkenci, que retomaría la historia de Can y Sanem después de varios años. Otras fuentes aseguran que se está planeando una película que mostraría el reencuentro de la pareja en un contexto diferente. Y otras incluso sugieren que se está desarrollando un nuevo proyecto que reuniría a Demet y Can como pareja protagónica en una historia completamente original. Lo cierto es que la productora de Erkenci, Gold Film, no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Esto ha alimentado aún más los rumores y ha dado rienda suelta a la imaginación de los fanáticos. Pero, ¿sería realmente viable una continuación de Erkenci? La serie original fue un gran éxito, pero han pasado varios años desde su finalización. Los actores han cambiado, sus carreras han evolucionado y el público puede tener diferentes expectativas. Además, no podemos olvidar que la historia de Can y Sanem tuvo un final feliz. ¿Habría realmente necesidad de retomarla? ¿O sería mejor dejarla como un bonito recuerdo? En última instancia, la decisión de hacer o no una continuación de Erkenci dependerá de muchos factores, incluyendo la disponibilidad de los actores, el interés de la productora y el apoyo del público. Pero independientemente de lo que suceda, el drama de Demet Özdemir, Can Yaman y el misterio de la Cienk a continuación, seguirá dando mucho que hablar en los próximos meses. Es una historia llena de intriga, romance, especulación y, sobre todo, mucha pasión por el mundo del espectáculo turco. Así que estén atentos a nuestro canal, porque seguiremos de cerca todos los detalles de este culebrón y les mantendremos informados de todas las novedades. Y no olviden dejarnos sus comentarios abajo con sus opiniones y predicciones. Queremos saber qué piensan ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.